Hola, bienvenido al video sobre el lenguaje algebraico. Mira, en este video de lo que se trata es de manejar el lenguaje algebraico en este sentido. Muchas veces cuando nosotros tenemos el enunciado de un cierto problema, luego no lo podemos resolver porque no sabemos transportar las ideas que surgen en un lenguaje común a ideas en lenguaje algebraico. Muchas veces cuando nosotros tenemos ya la fórmula para que represente el problema que yo quiero resolver, por ejemplo, algo de este estilo, este, pues cuando yo ya tengo la ecuación, pues ya o busco en un libro o me informo, o pregunto por ahí, pero yo podría ya resolver esta ecuación. Pero ¿de dónde surgió esta ecuación? Bueno, pues es que aquí lo que vamos a practicar es que lo que a mí me dan en un lenguaje normal, pues yo lo pueda llevar a fórmulas de este estilo, que una vez teniendo la fórmula o la expresión algebraica, pues yo ya podría resolverlo. Bueno, pues vamos con los primeros ejemplos. Mira, aquí de lo que se trata es de eso. A mí me dan una expresión en un lenguaje común y yo necesito llevarlo o tener su equivalente en lenguaje matemático o lenguaje algebraico. Vamos con un ejercicio muy sencillo. En el número 1 me piden representar un número cualquiera. Ah, pues un número cualquiera puede ser esto. Pero también un número cualquiera en lugar de X pudo haber sido Y. Vaya, si en un examen a mí me dice en el examen, el maestro me pide escribir algebraicamente un número cualquiera, puede ser que yo lo haya escrito así, pero puede ser que uno de mis compañeros lo pusiera de esta otra forma y los dos estamos bien. En ambos casos, las dos expresiones representan lo mismo, un número cualquiera. Número 2, la suma de dos números cualesquiera. Ah, entonces tomo un número cualquiera y lo sumo con otro número cualquiera. Esto es la suma de dos números cualesquiera. A ver, en lenguaje común, ¿qué me dice? Dice, ahora escribe la suma de tres números cualesquiera. Eso lo paso al lenguaje de matemáticas. La suma de tres números cualesquiera sería x más y más z. Ejercicio que sigue dice la semisuma de tres números cualesquiera. Bueno, cuando usamos la partícula semi, que aquí está, mira, se refiere a la mitad de algo. Y la mitad de algo es ese algo dividirlo entre dos. ¿Qué es ese algo? Pues aquí está, mira, la suma de tres números cualesquiera. Entonces tomo x más y más z. Todo esto junto es la semisuma, por eso dividí entre dos, la semisuma de tres números cualesquiera. Ejercicio 5, el doble de un número cualquiera. Ah, bueno, si este es un número cualquiera, pues nada más multiplico por 2 para obtener el doble de un número cualquiera. El triple de un número cualquiera, bueno, pues si este es un número cualquiera, tomo el triple o multiplico por 3 y esto me da el triple de un número cualquiera. Seguimos. El producto de dos números cualesquiera. Ah, bueno, entonces tomo un número, lo multiplico por el otro y esto es el producto de dos números cualesquiera. El cociente de dos números cualesquiera, ah, pues divido un número entre otro número cualquiera y este es el cociente de dos números cualesquiera. Ahora tengo que pasar de un lenguaje normal, un lenguaje común, al lenguaje matemático. La mitad de un número cualquiera, pues fácil, tomo el número cualquiera y lo divido entre dos. Todo esto me representa la mitad de un número cualquiera. Número 10, dos números consecutivos cualquiera, perfecto. Si este es un número, uno de ellos, ¿cómo escribo matemáticamente el número consecutivo que está después de este? Pues muy fácil. Al número que me dieron, pues nada más le sumo 1 y este es el número que sigue de este. Y estos dos son dos números consecutivos cualesquiera. Seguimos. Bueno, ahora me piden del lenguaje común pasar al lenguaje matemático la siguiente expresión, el semiproducto de dos números cualesquiera. Ya quedamos que semi quiere decir que voy a dividir algo entre dos. ¿Y qué es lo que voy a dividir entre dos? Aquí dice es el producto de dos números cualesquiera. Entonces pongo aquí arriba el producto de dos números cualesquiera, pero como está dividido entre dos, esto viene a ser el semiproducto de dos números cualesquiera. Número 12. El cuadrado de un número cualquiera. Bueno, pues tomo el número cualquiera. ¿Qué hay que hacerle? Pues elevarlo al cuadrado. Todo esto junto es el cuadrado de un número cualquiera. Seguimos. El cubo de un número cualquiera. Pues tomo el número cualquiera, pero ahora lo elevo al cubo. Todo esto junto sería el cuadrado, perdón, el cubo de un número cualquiera. La diferencia de dos números cualesquiera. Ah, o sea, la resta de dos números cualesquiera. Todo esto es la diferencia de dos números cualesquiera. Número 15, la diferencia de los cuadrados de dos números cualesquiera. Sigue siendo una diferencia, pero ¿qué es lo que se va a restar o qué está en la diferencia? Pues dice aquí los cuadrados de dos números cualesquiera. Entonces, este es un cuadrado y este es el otro cuadrado. Entonces tengo la diferencia de los
cuadrados de dos números cualesquiera. Bueno, número 16 es la suma de los cubos de dos números cualesquiera. Entonces es la suma de ¿qué? De los cubos de dos números cualesquiera. Este es el cubo de uno de ellos. Y este, ya el cubo, sería el cubo de otro número. Entonces estoy sumando los cubos de dos números cualesquiera. La tercera parte de un número cualquiera, bueno, pues tomo un número cualquiera y lo divido entre 3. Esto es la tercera parte de un número cualquiera. La cuarta parte de un número cualquiera, bueno, pues tomo ese número cualquiera y lo divido ahora entre 4 porque me piden la cuarta parte. Número 19 dice la mitad de un número más la cuarta parte de otro. Bueno, la mitad de un número es esta, más la cuarta parte de otro número, entonces sería y sobre 4. Entonces es la mitad de un número cualquiera más la cuarta parte de otro número. Número 20, el doble de la suma de dos números. Bueno, la suma de dos números es x más y, pero de esto me piden tomar el doble de esa suma, entonces es el doble o multiplico por 2 de la suma de dos números. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, número 21, el cuadrado de la suma de dos números. Entonces es el cuadrado, a ver, la suma de dos números es esta. Y me piden el cuadrado de esa suma, pues aquí está, mira, es el cuadrado de la suma de dos números. Ahora viene la suma de los cuadrados de dos números, que es diferente, parece que es igual, pero no, mira. La suma de los cuadrados de dos números es esta. Ahí está, la suma de qué, pues de los cuadrados de dos números, que es diferente de esto, es muy diferente, nada que ver. Se parece un poco a la expresión del lenguaje común, pero en matemáticas esto es muy diferente entre ellos. La suma de los, número 23, la suma de dos números consecutivos. Bueno, este es uno de ellos y quiero sumarlo con su consecutivo, el otro es este, ya lo habíamos anotado hace un momento. Para que se vea más claro lo voy a poner así, mira. Este es uno de ellos y este es el que le sigue, es su consecutivo. Y como se están sumando, entonces tengo la suma de dos números consecutivos. Ahora el producto de tres números consecutivos. Uno de ellos es este. Lo multiplico por su consecutivo. Pero son tres, aquí dice, mira, tres números consecutivos. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sería el tercero? Pues sería n más 2. Estos tres son números consecutivos entre ellos y como se están multiplicando, entonces todo esto es el producto de tres números consecutivos. Número 25. El doble de la diferencia de dos números. La diferencia de dos números es esta, mira. Y como me piden el doble, pues nada más multiplico por 2. Este es el doble de la diferencia de dos números. Número 26. La diferencia de los dobles de dos números. Es la diferencia del doble de uno menos el doble de otro número. Tengo entonces la diferencia, es este cachito. ¿De qué? De los dobles de dos números, del doble de uno menos el doble de otro. Y último, para terminar el video, el triple del cuadrado de un número cualquiera. Si este es el cuadrado de un número cualquiera, este es el cuadrado, bueno, pues tomo el triple de él, el triple de este cuadrado, y nada más multiplico por 3. Entonces tengo el triple del cuadrado de un número cualquiera. Bueno, esperando que esto sea de mucha utilidad, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.